¿Qué tal? Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a este primer episodio de Ética y algo más. Me presento, soy su locutor Carlos Ángel Esteban Mora y es un gusto poder presentarles el tema El sentido de aprender sobre la ética. Este tema se compone por muchos subtemas muy interesantes, los cuales son el sentido y significado del comportamiento ético, en donde se darán ejemplos e información en el ámbito personal y social, además del ámbito académico, además de cómo se aplica en el ejercicio de la ciudadanía. También se hablará de las generalidades sobre la ética, abordándose su objeto de estudio y su sentido sociocultural. Y por si fuera poco, nos hablarán y aclararán dos términos que se relacionan pero que no son iguales, los cuales son el juicio moral y el juicio ético. Y como temas finales, pero no menos importantes, abordaremos lo que son los valores éticos fundamentales de los que se componen por la verdad, la responsabilidad, la justicia y la libertad. Además de que estableceremos qué son los derechos humanos. Muy bien, estos son los subtemas que abordaremos. Pueden parecer muchos, pero sin duda nos ayudarán a comprender de mejor modo lo que es la ética. Además de que contaremos con invitados muy especiales para la explicación y el análisis de estos temas. Así que sean bienvenidos a este su canal y disfruten el siguiente contenido. Es para mí todo un gusto poder presentarles a nuestros invitados que nos acompañarán a emprender el viaje en este tema. Sea bienvenida la licenciada en Derecho, la licenciada Esmeralda Azucena Garnica Villarreal. También contamos con la presencia del profesor en Ciencias Sociales, el profesor Erasto Sebastián Curiel Rosas. Además, ¿qué mejor forma de abordar un tema de ética si no es con filosofía? Sea bienvenida la licenciada en Filosofía Ofelia García Vázquez. Y por si fuera poco, nos acompañará el licenciado en Bioética, el licenciado Kevin Geraldo Carrera. Gracias a todos por asistir y brindarnos parte de su tiempo. En verdad es una lástima que no podamos vernos de forma presencial, ya que aún es cuarentena y hay que mantener la distancia social, pero eso no significa que estemos separados, o sea un impedimento para brindarles esta información, ya que el querer es hacer. Espero todos se encuentren bien y sin más demora, comenzamos. Muy bien, para comenzar, hay que establecer primero qué es la ética, ¿no lo creen? Pues bien, la ética de manera etimológica proviene del vocablo griego ethos, cuyo significado puede referirse hacia lo que es la costumbre, más el sufijo ico, se puede referir hacia lo que es lo relativo. Con estos dos vocablos podemos interpretar que la ética puede ser lo que nos enseñan, lo que podemos aprender y lo que aplicamos en nuestra vida, modificándola así a como nosotros captamos u observamos nuestra realidad. Metiéndome en un contexto histórico, el significado de la ética ha sufrido modificaciones, ya sean grandes o pequeñas, y ya que es una rama de la filosofía, se puede referir a varios significados que dependen del contexto en el que lo estemos hablando. Por ejemplo, uno de los grandes pensadores filosóficos de la antigua Grecia era Aristóteles, el cual ocupaba la ética para definir el bien del hombre, lo que era bueno para cada uno. De modo que el ser humano actuaba conforme a sus actos buscaban un fin, mientras que comparándolo con la definición de Platón, él consideraba que la ética era la felicidad y la virtud que estaba dirigida hacia la consecución del bien supremo del hombre. Pero ustedes se preguntarán, ¿cuál era ese bien supremo? Pues el bien supremo era la felicidad, que se concebía como el ejercicio de la virtud, en lo cual él interpretaba que la felicidad era la percepción que se conseguía solamente a través de la sociedad, ya que como todos sabemos, el hombre por naturaleza es sociable. Estas dos proposiciones tienen algo en común, ¿saben? El cual es el buscar el bien de cada persona actuando de manera racional y consciente hacia lo que buscamos. Esto eran interpretaciones que ellos dos concebían hacia lo que era la ética. Pero ahora, refiriéndonos de manera más moderna, por ejemplo, un significado que le estipula la RAE es el conjunto de normas morales
que rigen a la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. También se interpreta de manera filosófica que la ética es la ciencia que estudia las cosas por sus causas, ya sea de lo universal y lo necesario, teniendo por objeto la reflexión de los actos humanos, pero solamente aquellos que se realizan por la voluntad y la libertad absoluta de la persona. Esto nos puede permitir la elaboración de teorías que nos ayudan a comprender dichas conductas. Esto es lo que nos da a entender el significado de manera filosófica. Pero recuerden, haciendo énfasis hacia lo que dije, es importante saber que todo acto humano que no se realice por medio de la voluntad de esa persona y que está ausente de su libertad o no ingresa en el ámbito de estudio del campo de la ética. Pues bueno, ya les he informado algunos significados yéndome desde lo antiguo hasta lo moderno de lo que se piensa de que es la ética. Pero ya que hemos planteado esto, ¿en qué concuerdan estas definiciones? Pues concuerdan en la reflexión sobre nuestros actos y en la vida y en el fin en el que se hacen. Este tema no voy a abordarlo de manera extensa, ya que me permitiré el honor de contárnoslo a la licenciada Azucena. Sea bienvenida y muchas gracias. Hola, muy buen día, Carlos. Me da mucho gusto estar hoy en este episodio de Ética y algo más y poder compartir mis conocimientos. Muchas gracias. Como licenciada en Derecho, a usted le ha tocado estudiar todo tipo de leyes y normas que rigen a nuestra sociedad, ¿no es así? Pues concordará conmigo que no todas estas leyes son necesariamente justas para todos, pero que más sin en cambio, estas son las que rigen en el comportamiento de un individuo en la sociedad, tanto de manera individual como de manera colectiva, manteniendo así un orden social. Pero la ética no solamente se obtiene a través de esto, ya que puede variar conforme a nuestras experiencias. Así que, ¿me podría decir cómo es que el comportamiento ético influye en nuestra vida y cómo es que ha estado presente sobre esta? Pues bien, como tú lo dijiste, la ética influye en todas nuestras acciones, como es en el ámbito personal, social, académico y laboral. Primero parte explicando en qué consiste cada una de estas. El comportamiento ético en el ámbito personal hace referencia a todo aquel rasgo de responsabilidad propia. Esta se compone por la capacidad de reflexión, busca la solución a problemas o trata de evitarlos mediante la toma de situaciones alternas. Capacidad autocrítica. Es saber discernir y cómo corregir lo que podría estar mal y desarrollar aquellas virtudes que ya se poseen. Capacidad de autorrealización. Acá, en vez de quejarse por una vida miserable, debemos ser capaces de buscar la forma de autorrealizarse y conciliarse mediante la felicidad, que es a lo que todos aspiramos. Criterio propio. Es tener la capacidad de elaborar un criterio propio, en que se cuestione al hombre, su entorno y sus necesidades. Ser capaz de entender por qué alguien puede estar llevando a cabo una serie de acciones distintas a la personalidad propia, y aún así ser capaz de comprenderlo. Mentalidad abierta. Con un criterio propio sólido, no se debería sentir miedo o aversión ante lo nuevo. Ser susceptible al momento de aprender nuevas cosas, provocar cambios en otros si es necesario, como así también ser capaz de aceptar cambios en uno mismo. Por ejemplo, cuando nos invitan a ir a una fiesta o pasar tiempo con la familia, en caso de escoger la primera opción, tomamos una responsabilidad de no ingerir drogas, alcohol, etc., porque discernimos que esa acción nos traería consecuencias. Pero si por una razón lo consumimos, debemos de saber solucionar el problema. Pues, siendo de este modo, podemos decir que la ética de cada persona puede verse comprometida conforme a su realidad, las experiencias y sobre todo el juicio moral y el contexto en el que se encuentre.
pudiéndolo llevar a la persona a seguir lo establecido por la sociedad o crear una ética propia hacia lo que él mismo ha vivido, ¿no? Sí, la conducta ética personal también trata sobre todo aquello que el yo instintivo intentará persuadir al hombre de hacer, en contraparte al yo social, el cual hará lo posible por desarrollar una conducta acorde a la sociedad. Pues siendo así, quisiera plantear esta pregunta. ¿En qué ámbitos destaca esta ciencia o cómo es que esto afecta en la sociedad? La ética de cada persona se ve reflejada en el ámbito social, que consiste en la responsabilidad que se tiene por respeto hacia los demás como por uno mismo. El respeto por igual implica conocer y entender las diferencias que cada persona posee y tratar a todos con el mismo respeto que se tiene por uno mismo, sin importar ninguna diferencia. Colaboración en comunidad implica trabajar con y para que el grupo al que se pertenece se desarrolle de forma efectiva y responsable. Debemos de tener presente de antemano los valores como justicia, respeto, humildad, solidaridad para poder crecer como sociedad y convivir en armonía. Por ejemplo, cuando las personas se reúnen para tomar una decisión, para realizar algún tequio o alguna festividad, todos aportan ideas y se lleva a un consenso para obtener los mejores resultados. En lo laboral, consiste en ser una persona con valores éticos, tanto fuera como dentro del trabajo. El profesional debe ponerse en lugar del cliente, debe entender que para alcanzar el éxito y mantener la continuidad laboral deberá trabajar de forma ética, responsable y eficiente. Disculpe, una pregunta, licenciada. Claro, dígame. Pues verá, quisiera hacer énfasis en la parte de la ética en lo profesional y laboral. Por ejemplo, con su licenciatura. La deontología del abogado o su ética profesional es el conjunto de sus obligaciones y los deberes que rigen a su práctica profesional, lo cual garantiza a la máxima protección de su cliente. Ahora bien, ¿qué consecuencias podría haber para aquel individuo que no sigue con esta deontología? La consecuencia para aquellos profesionales que ostentan aprovecharse no solo del dinero, sino que del tiempo y hasta de la salud de sus pacientes terminarán incurriendo en pérdidas financieras porque pierden la oportunidad de que el cliente recomiende el servicio a un conocido o familiar. Corren el riesgo de perder al paciente habitual e incluso pueden llegar a perder su trabajo y hasta su libertad. Dado a todo esto, este tipo de actividades, lejos de ser éticamente incorrectas, ilícitas y ensuciar la conciencia de los profesionales, son contraproducentes para quien las lleve a cabo. Muchas gracias, licenciada. Una disculpa por la interrupción. Gracias, Carlos. Siguiendo con el ámbito académico, la ética se compone de los valores inculcados en el individuo, ya sea a través de los profesores, alumnos o la misma familia. En este ámbito se incluyen principalmente el valor de la honestidad y el trato igualitario entre todos, tanto docente, alumno como viceversa. Además, las escuelas son lugares donde al relacionarnos con los demás también aprendemos a comportarnos de manera ética, siendo honestos, respetuosos y leales con los compañeros, reconociendo la autoridad del profesor y cumpliendo con nuestros deberes escolares. Por ejemplo, la honestidad que se pone en práctica dentro del aula cuando los niños o jóvenes realizan sus exámenes sin copiar o cuando participan de manera ordenada. Haciendo un resumen en conclusión de este tema, cito las palabras de John Kerry. Los valores éticos no son simplemente palabras, los valores son por lo que vivimos, son la causa por las que defendemos y por lo que lucha la gente. De este modo, percibimos la ética en todos los ámbitos de la vida, desde el ámbito personal, académico, social, hasta laboral, forjando día con día una mejor sociedad donde los valores sean la base para futuras generaciones. Vaya,
Muchas gracias, licenciada, por esta información. En serio que esto nos puede abrir a muchas perspectivas que podemos tener como individuo dentro de la sociedad, ya que podemos seguir un comportamiento propio o podemos seguir lo establecido por lo social, y el cómo es que dependiendo de cada una de estas nos va a permitir desenvolvernos en la vida. En serio que muy interesante toda su información, licenciada. Esperamos seguir contando con su participación en el programa y en serio, muchas gracias. Gracias, Carlos. Para mí es un placer y halago que me hayas tomado en cuenta para tu canal. Y claro que sí, aquí seguiré para cualquier aclaración. Eso es todo, licenciada. Y pues bueno, continuamos. Con todo esto presente, podemos darnos a una idea de quién somos y lo que seguimos para pertenecer en la vida y dentro de la sociedad. Sin embargo, ahora hablaremos de la ética en el ejercicio de la ciudadanía y sus generalidades de la ética. Y con esto podremos ver los derechos esenciales de cada persona, además de comprender en un sentido práctico lo que es la ética. Para ello, nos acompañará el profesor en Ciencias Sociales Curiel, que nos hablará un poco más acerca de ese tema. Mucho gusto y adelante, profesor. Hola, buen día, Carlos. Gracias por invitarme a este espacio de Ética y algo más para poder charlar un poco. En verdad, es un gusto tenerlo aquí con nosotros, profesor. Y pues, en relación con lo del tema, siendo su especialidad el área de Ciencias Sociales y tanto su experiencia como docente, ¿qué nos podría decir acerca de la ética en el ejercicio de la ciudadanía, profesor? Claro, para desarrollar correctamente este tema, considero que es importante primero hacer ciertas aclaraciones. Empezando por la democracia, la cual casi siempre es entendida solo como una forma de gobierno. Sin embargo, puede considerarse como un valor en sí misma, que a su vez se manifiesta en otros valores, tales como la participación, el pluralismo, la tolerancia o el respeto. La ciudadanía implica participación, entendiendo por esta la acción de organizarse, opinar y o tomar parte en los procesos de toma de decisión a distintos niveles, como lo puede ser nacional o local. Esta participación aparece como un deber y también como un derecho. Bueno, aunque si consideramos esto de la democracia aquí en México, en realidad en el país no existe una democracia real, ya que hasta cierto punto se puede considerar como un país con una democracia dirigida, siendo causada por la falta de participación más consciente de los ciudadanos en la toma de sus propias decisiones. Entonces, ¿a qué cree usted que se deba esto? Como todos sabemos, algunos sectores de la sociedad están limitados a los privilegios de la información y los círculos de influencia, y por lo tanto no poseen las condiciones mínimas para un correcto ejercicio ciudadano, a pesar de que también tienen la necesidad de participar, como menciona Diego Bautista. Si algo es de interés para todo habitante de una comunidad política como es el Estado, es precisamente eso, la necesidad de participar. Lo político es asunto de todos, por eso la política afecta a los individuos en aquello que tienen en común, pese a la diversidad de ocupaciones, creencias, etc. Bueno, tiene razón en todo eso, pero aún así, por las limitaciones de la información o la falta de la información, caemos en el conformismo social, desconociendo lo que nos comentas, ¿sabes? Pero aún así, ¿por qué cree usted que las personas no ejercen su derecho democrático? Es parte de la definición de ciudadanía, como pertenencia a la comunidad política, estando ligada a la libertad y a la justicia, así como al ejercicio de los derechos civiles, políticos y sociales. Aristóteles, si recordamos, señalaba que el Estado no es solo una agrupación de personas, sino que implica la ciudadanía, lo que no es una simple suma de individuos aislados, sino la relación entre los mismos. La ciudadanía queda así vinculada al sentido de identidad, a la interacción solidaria y responsable por parte de los miembros de la comunidad política, y por esta vía a la participación para elección de cargos, membresía en las corporaciones sociales, actuación favorable o contraria respecto a las decisiones del gobierno y vinculación a las asociaciones políticas y sindicales. La ciudadanía comporta un ejercicio activo de los derechos. ¿Sabes? Esto que dice me recuerda mucho a lo que era la ética de Descartes, la cual, resumiéndola, podemos decir que era el vivir conforme a la razón, la cual buscaba que el proceder humano siempre fuera asociado con lo racional,
fundamentando todo pensamiento en la razón, menospreciando así el conocimiento de lo que eran los sentidos. De modo que podemos decir que nuestro ejercicio ético se puede asociar solo con nuestra interacción ciudadana y nuestro crecimiento ético-racional. Sí, ya que como menciona Diego Bautista, la importancia de la ética se basa en los valores morales. Esto, además de potenciar la eficiencia, convierten al sujeto en un ser relacional, y con esta relación generamos una especie de círculo virtuoso. Ciudadanos virtuosos hacen una sociedad virtuosa. Una sociedad civil activa e interesada a su vez cultiva una gobernabilidad responsable, a lo que se le añade una institucionalidad, por ejemplo la judicial, que potencia valores de legalidad e igualdad. Otros autores asocian la ciudadanía con gobernabilidad o mantener un orden social en sus componentes políticos o económicos. En este sentido, es interesante citar a García Canclini, quien postula que actualmente este ejercicio de gobernabilidad es del mercado, a través de una relación de poder e identidad hacia nosotros los ciudadanos por medio del consumo privado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, desde siempre el ejercicio de la ciudadanía estuvo asociado a la capacidad de apropiarse de los bienes y a los modos de usarlos. Pero se suponía que estas diferencias estaban niveladas por la igualdad de derechos abstractos que se concretaban al votar, al sentirse representado. Sin embargo, la percepción ciudadana, a dónde pertenezco y qué derechos tengo, cómo puedo informarme, quién representa mis intereses, se consiguen más en el consumo privado de bienes y de los medios masivos que en las reglas abstractas de la democracia o en la participación colectiva en espacios públicos. Con esta misma idea, Nicholas Rawls afirma que es a través de la mercantilización como se obtiene un nuevo sujeto de gobierno, el cual es el cliente o consumidor de ciertos servicios. Además de la relación de gobernabilidad, surgen los conceptos de la identidad y la autonomía. La identidad es el conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en un conjunto. La promoción de la diversidad y el pluralismo producen dos fenómenos. De un lado, una tendencia a fortalecer las identidades grupales o locales, y de otro, la aparición de referentes universales que superan la idea de un Estado-nación, creando, por ejemplo, una ciudadanía mundial. Aunque, en mi opinión, siento que la búsqueda de identidad personal es una de las características que más se ve afectada por la sociedad y la mercadotecnia, ya que dependiendo de lo que se presente dentro de esta, será con lo que nos querremos sentir identificados, ya sea creando nuestra propia identidad o simplemente creando una figura plástica para encajar dentro de la misma sociedad. Precisamente es que para otros, en cambio, es justamente la existencia de una economía de mercado globalizado lo que justifica que exista una identidad nacional, que permita que un país se diferencie del resto y que pueda competir de mejor forma. Habría entonces una tendencia a buscar los elementos que son propios y únicos que permiten hablar de la existencia de un sello nacional. Si no, a falta de identidad estaríamos a merced de lo que se conoce como apropiación cultural, adoptando usos y costumbres de una cultura que no es la propia. Y en mi opinión es algo que sucede comúnmente, tal vez no de forma explícita, pero ¿alguien podría pensar en un nombre de 3 marcas de refresco? Seguramente alguien pensó en Coca-Cola o una pregunta mejor. ¿Podrían nombrar 3 películas animadas? Si me han dicho alguna película de Disney, considero que no es solo porque sea la productora de películas animadas más importante, al menos de este lado del mundo. Solo imagínenlo. Crecimos viendo sus películas y algunas de las primeras concepciones de valores surgieron en la infancia. Crecimos con su influencia. Quizás me estoy desviando un poco del tema, pero es aterrador verlo así. Es precisamente lo que te decía hace unos momentos, que la identidad personal no la creamos nosotros, sino la sociedad, ya que como dices, desde niños nos ponen estándares de lo que es bueno o malo, correcto e incorrecto, poniendo los modelos a seguir e ideas para hacernos sentir identificados. Siendo de esta forma, ¿cómo es que se genera nuestra autonomía? Pues verás, por su parte, frente al tema de la autonomía, esta también posee 2 modos de interpretarla. La autonomía es un valor deseable que debiera ser promovido en la formación de ciudadanos cuando tiene relación con la autodeterminación, con la capacidad del individuo de tomar sus propias decisiones. Desde este punto de vista, una condición indispensable para un buen ejercicio ciudadano es el acceso a la información y la capacidad crítica de los sujetos. En cambio, la autonomía entendida como un individualismo tiene una connotación negativa de egoísmo y autosuficiencia o soberbia. El correcto ejercicio de la ciudadanía, por lo tanto, solo es posible a través del conocimiento de la ética que lo rige.
Es nuestro derecho y necesidad participar en la toma de decisiones, pero es también nuestra obligación formar una gobernabilidad responsable. Antes de continuar, es importante diferenciar entre los términos ética y moral. ¿Alguno de ustedes conoce la diferencia? Aunque frecuentemente son tomados como sinónimos, la palabra moral se usa para designar el conjunto de valores, normas y costumbres de un individuo o grupo humano determinado, y la ética, en cambio, alude al intento racional de fundamentar la moral entendida en cuanto al fenómeno de la moralidad o ethos. En otras palabras, la ética es una tematización de ethos, es el proyecto de crear moral racional, universal y, en consecuencia, transcultural. Una doctrina ética elabora y verifica afirmaciones o juicios. Esta sentencia ética, juicio moral o declaración normativa es una afirmación que contendrá términos tales como bueno o malo, correcto o incorrecto, obligatorio o permitido, etc., y valora situaciones o personas. Wow, en verdad que queda claro de cómo es que con términos que se escuchan desde la infancia, a veces no sabemos en verdad lo que significa o lo que son, o no sabemos ni siquiera interpretarlo. Muchas gracias, profesor, por su información y su punto de vista sobre estos temas. Lo seguimos teniendo con nosotros y para lo que viene en el siguiente tema. Muchas gracias. Bueno, eso sería todo de mi parte. Nuevamente, gracias Carlos por haberme invitado a tu programa Ética y algo más para poder platicar de estos temas que nos conciernen a todos. Muy bien. Hasta ahora hemos abarcado la ética en los distintos ámbitos de la vida, como lo es en el ámbito personal, que nos lo hablan como la capacidad de reflexión, la autocrítica y la autorrealización que se desarrollan por el criterio propio. Además de cómo es que la ética de cada persona se puede ver reflejada en su ámbito social, en la cual consiste en la responsabilidad que se tiene por respeto hacia los demás como por uno mismo, y también en el ámbito académico, en el cual se ven involucrados los valores inculcados en el individuo, ya sea a través de los profesores, otros alumnos o de la misma familia. También vemos cómo es que el yo instintivo intentará persuadir al hombre de hacer el bien individual, pero en su contraparte al yo social, este hará lo posible por desarrollar una conducta acorde a la sociedad. De igual manera, en el ejercicio de la ética y sus generalidades, hay que abarcarse de modo democrático, en el cual podemos entenderlo como una forma de gobierno, pero que sin embargo se considera como un valor en sí misma, ya que manifiesta otros valores como la participación, la tolerancia y el respeto. También vimos que para ejercer el poder democrático se requiere de la ciudadanía, la cual podemos vincularla al sentido de identidad, implicando así la participación y la acción de organizarse, opinar y o tomar parte de los procesos de la toma de decisión a distintos niveles, como lo puede ser lo nacional y lo local. Siendo así un deber el poder aplicar esto como un ejercicio activo de los derechos. También hay que ver que actualmente el ejercicio de la gobernabilidad es del mercado, ya que a través de una relación de poder e identidad hacia nosotros los ciudadanos, nos hacen medios del consumo privado. Abarcando todo lo anterior, una condición indispensable para el buen ejercicio ciudadano es el acceso a la información y la capacidad de crítica de los sujetos, además de que el correcto ejercicio de la ciudadanía es el conocer la ética que lo rige. Pero, ¿eso es todo? Pues no, ya que nos acompañarán otros dos invitados especiales que nos hablarán del sentido sociocultural de la ética, los juicios de lo moral y de lo ético, además de los valores y los derechos humanos que tenemos como miembros de una sociedad. No se desconecte con nosotros, regresamos en unos instantes. Quítale lo aburrido, ponle lo divertido. Es puro tomate lo que a ti te late. Aprieta, exprime, apachurra, ponle lo divertido. Es caso de la costeña. Es puro tomate. Ya estamos de regreso en Ética y algo más. Nos alegra que sigan con nosotros y nos acompañen a seguir armándonos de conocimiento con estos temas que son tan importantes para nuestra vida, ya que sin saberlo, ya los hemos aplicado de manera constante, ya sea para el uso de nuestros derechos o para el análisis de cómo actuamos día con día. Ya han participado dos de nuestros invitados, pero aún quedan otros dos invitados que nos ayudarán a complementar este maravilloso tema. Por ello, es un placer poder presentarles a la licenciada en Filosofía Ofelia. Mucho gusto. Hola, es un gusto y un honor estar aquí hoy con todos ustedes. El gusto es nuestro. Bien, la ética es una de las ciencias que estudia el comportamiento del ser humano, ¿verdad?
Así es. Entonces, ¿qué es lo que determina la ética para nosotros? Bueno, para empezar, como ya lo habían mencionado al principio, la ética es una disciplina filosófica que estudia el bien y el mal, que tiene como principal objetivo el estudio de la conducta humana, esto es, aquellos actos que el individuo ejecuta consciente y voluntariamente. La ética determina cómo deben de actuar los miembros de la sociedad en materia de deberes, derechos, obligaciones, justicia y otras virtudes. Además, nos enseña cómo comportarnos en la sociedad, promueve la convivencia pacífica entre los seres humanos, permitiendo así la supervivencia de la especie humana, el bienestar y la felicidad. Siendo así, muchas comunidades rurales no comparten la misma ética que aquí en la ciudad, ya que tienen distintas formas de pensar y distintos hábitos de los que nosotros tenemos. ¿A qué cree que se deba esto? Se debe a que cada persona nace en el seno de una cultura, es decir, se encuentra de entrada en un mundo de significados, de instituciones y de formas de vida cultivadas por sus antecesores, de modo que aprenden a formar su propia visión del mundo, a partir de lo que se le transmite a su comunidad. De este modo, las acciones y decisiones de cada uno influyen en su sociedad. Sí, como licenciada en filosofía me ha tocado estar en diversos debates, donde se puede ver la ética de una sociedad o de una comunidad, uno de los cuales es la legalización del aborto, donde hay dos formas de pensar. Una es la que pide que legalicen el aborto, ya que muchas mujeres pierden la vida o llegan a tener daños por no contar con la atención médica debida, y también dándoles el derecho a que decidan sobre su cuerpo. En cambio, la parte que pidan que lo ilegalicen, dado que todo aborto termina con las posibilidades de nacer y vivir del ser humano engendrado, el cual es totalmente inocente, sea deseado o indeseado, fruto o no de una violación. Entonces, aquí viene el dilema. ¿Qué derechos debería defender el Estado? ¿Los de una mujer embarazada, dueña de sí misma y de su destino, o los de un niño por nacer, inocente, que aún no tiene voz para decidir? Es así que el sentido sociocultural de la ética adquiere significancia a partir del actuar ético de un individuo, un actuar que puede ser 1. Aceptación, por parte del individuo, de las normas establecidas de una sociedad determinada. Tal aceptación se puede producir desde el punto de vista ético de dos formas. La primera, por reflexión y convencimiento. Esto es, tras un proceso en el que sin duda desempeña un papel importantísimo la situación familiar, la convivencia, la situación económica y cultural, en suma la influencia del medio ambiente. El individuo decide, tras un proceso de análisis, aceptar y dar como buenas las normas establecidas en la sociedad en la que se desenvuelve. La segunda forma es de aceptación por comodidad. En este caso, el individuo manifiesta una total y completa sumisión al medio ambiente, adaptándose para evitar complicaciones de cualquier tipo a la normativa vigente de su comunidad. Así hay muchos individuos que por comodidad o negligencia aceptan sin ningún tipo de análisis o entendimiento previo las normas que la sociedad establece, sea cual sea el sistema político vigente en ese momento. 2. Una aceptación de las convenciones establecidas en un orden social determinado. Las dos posturas más usuales que tales personas utilizan cuando mantienen un cierto o un total desacuerdo con las leyes promulgadas son las que, haciendo el uso de sus libertades, argumentan los motivos por los cuales no les parecen justas o idóneas las conductas arbitradas en esa comunidad e intentando, con el mismo derecho, transformarlas, ofreciendo para ello alternativas que se consideren más adecuadas para que ellas sean a su vez sustituidas. De otro lado, las que despreciando las normas de toda convivencia llevan actos contrarios a la ley, bien individualmente o bien organizadamente. Tal actitud antidemocrática y egoísta puede provocar un amplio abanico de consecuencias que van desde la marginación de la ley hasta la forma más inhumana y cobarde de la discrepancia. La última postura nos dice que también una de las relaciones que desgraciadamente adoptan algunos individuos ante la sociedad es aquella que intentan solo y exclusivamente conseguir lo que quieren, y para ello suelen disfrazarse de personas que aceptan la moral convencional y las normas legalmente establecidas.
con el fin de conseguir sus fines personales. Quizás estos no suelen ser los más dañinos para la sociedad, porque tarde o temprano ésta puede detectarlos y localizarlos. No deja de ser esta una actitud equivocada por todo aquel que se considere o tiende a considerarse una persona honesta. En fin, un ejemplo que les puedo dar para entender un poco más importancia de este sentido sociocultural es que si en una sociedad no existe la ética, esta se formará socialmente indiferente, es decir, no tendrá ese sentido para entender que su forma de actuar está equivocada, sin pensar en las consecuencias de sus actos ni teniendo empatía por los demás. Wow, sí que pueden haber maneras diversas de considerar lo que uno hace como correcto. Lo malo es que no todos van a concordar con las mismas ideas, pero de una u de otra forma, las personas van a seguir lo que la mayoría haga, y no será porque les guste o piensen de la misma forma, sino porque buscan la manera de adaptarse y de encajar. Pero bueno, ya será de cada quien, a su juicio, lo que hace lo que le parece mejor. Lo cual me lleva al siguiente tema que nos presentarás hoy, el cual tengo entendido que lo presentarás con la licenciada Azucena, ¿verdad? Así es, la licenciada Azucena nos comentará del juicio moral y yo del juicio ético. Con estos temas nos ayudarán a conocer y comprender de mejor forma lo que es el sentido sociocultural de la ética. Perfecto, licenciada. Nos alegra ver ese entusiasmo y colaboración por parte de ambas. Y bueno, sin más que agregar, por favor continúe con su presentación. Sí, gracias. Bueno, un juicio ético es aquel que nos permite identificar en una situación o circunstancia determinada cuál es el dilema ético en el que se nos plantea y en consecuencia nos ayuda a analizar cuál de las opciones con las que contamos es la que más se ajusta a nuestra situación, siempre teniendo en consideración el marco del sistema de valores en que nos encontramos. Asimismo, el juicio ético nos indica en el modo más conveniente de aplicar nuestras determinaciones al momento de solucionar a lo que nos estemos enfrentando. Un ejemplo de un juicio ético es cuando una persona que no ayuda a otra persona con discapacidad que intenta caminar por la calle. Este tendrá un juicio por parte de la persona que lo observe. Bueno, es el turno de la licenciada Azucena que va a continuar hablando acerca del otro juicio. Claro, pues se llama juicio moral aquel acto mental que afirma o niega el valor moral ante una situación determinada o un comportamiento del que somos testigos. Es decir, el juicio moral que se da como resultado se pronunciará específicamente sobre la presencia o ausencia de ética en un hecho o actitud. Los juicios morales suelen expresarse como opiniones personales y estos juicios pueden ser de índole positiva o negativa, aplicándose cuando varias pretensiones entran en conflicto, siendo el juicio moral la reflexión que se hace sobre los valores, para de esta manera ordenarlos por jerarquía e importancia, según sea el caso, y tomar decisiones en una situación concreta. Según Colbert, definió el juicio moral como un proceso mental que nos permite pensar y sacar conclusiones sobre los propios valores, para posteriormente ordenarlos en nuestra cabeza siguiendo una jerarquía. ¿En qué se diferencian el juicio moral y el juicio ético? Concluimos que el juicio moral son las decisiones que toma un individuo basados en las experiencias de la vida diaria, mientras que el juicio ético está fomentado por las normas impuestas por la sociedad y complementados por los valores adquiridos. Gracias por esta colaboración y esta explicación a este tema, licenciadas. Es muy interesante el conocer cómo es que nace nuestra opinión y la base de nuestras acciones a través de estos juicios para generar el rumbo de nuestra esencia como personas. Muy bien, es un gusto que nos sigan acompañando en este podcast y esperamos nos sigan acompañando en lo que resta del programa. Muchas gracias. En verdad, ha sido un gusto que nos hayas invitado y dejado compartir un poco del conocimiento que tenemos. Ya solo para finalizar, debemos entender que es importante identificar este sentido sociocultural en la vida cotidiana, llevando a cabo el uso de este de forma adecuada y empática con los demás. Ahora pasaremos a nuestro siguiente tema, el cual será expuesto por el licenciado en bioética Kevin Geraldo Carrera. Sea bienvenido, licenciado, a este programa.
Es un placer tenerlo con nosotros el día de hoy. Hola, muy buen día. De antemano agradezco haber sido invitado a esta interesante plática. Veo que el resto de invitados son personas muy capaces e inteligentes. Me es grato conocer las diferentes opiniones e informaciones de cada uno, al igual que me parecieron muy interesantes los comentarios del resto de ellos. Me alegra estar rodeado de tantas personas como estas. Pero cuéntenos, como licenciada en bioética, usted evalúa los problemas de conflictos éticos en el campo de la vida y de la salud por medio de un razonamiento filosófico, considerando y respetando la dignidad de cada persona, siendo así su principal compromiso con los principios fundamentales de la vida. Dicho esto, ¿me podría decir qué y cuáles son los valores éticos fundamentales para todo ser humano? Interesante pregunta. Es algo complicado de explicar. Como todos sabemos, existen decenas de valores, pero ¿qué es un valor? Bueno, un valor es un concepto abstracto que estructura el comportamiento del ser humano con la intención de afianzar la importancia de actuar de manera consciente, respetuosa y sin afectar la manera negativa a quienes nos rodean. Algunos de ellos son el respeto, la lealtad, la tolerancia, etc. Pero dentro de todos existen 4 que destacan por sobre todos ellos, y los cuales son la justicia, la libertad, la responsabilidad y la honestidad. Interesante definición. Me causa intriga el saber por qué hizo énfasis en los últimos valores del final. ¿Por qué destacan estos valores de los otros, licenciado? Esa pregunta tiene una respuesta muy curiosa, ¿sabes? Primero tienes que saber qué significa cada uno de ellos para entender su relación. Primero, la justicia. Esto se refiere a ser equitativo y a dar a cada quien lo que le corresponde por derecho. Las personas que imparten justicia deben hacerlo de manera imparcial y aplicando el conjunto de reglamentos según la ley. Sin embargo, aunque en situaciones específicas la justicia pareciera actuar de manera injusta, hay que recordar que se aplica según lo que la sociedad considere moralmente correcto o justificable para el bien común. Dando un ejemplo, comparando el contexto de libertad de expresión entre México y Venezuela, en México, si algo nos disgusta de nuestro gobierno, podemos opinar de manera abierta sobre lo que no nos gusta. En cambio, en Venezuela, los que se expresan en contra de su gobierno tienen una represalia en su contra. Bueno, sigue la libertad. Es un derecho fundamental, es la capacidad que poseen los individuos para tomar decisiones, actuar y asumir según sus responsabilidades. Cabe aclarar que la libertad de una persona no limita la libertad de los demás, es decir, que mis derechos no afectan a otras personas a menos que en algún acto indebido una persona me afecte de forma significativa. Luego, la responsabilidad. Esta demuestra las cualidades del ser humano para dar respuesta a los compromisos asumidos, bien sean o no de justa comodidad. Yo veo a las personas responsables como aquellas que cumplen con su palabra y son capaces de analizar situaciones y responder a las consecuencias de sus actos. Un ejemplo de esto puede ser algo como, yo hace años yo tenía la responsabilidad como hijo de ayudar con el negocio de mis padres, un negocio de ganadería. Yo era responsable de alimentar y cuidar el ganado de mis padres y de esos actos yo ganaba mi libertad para tener mis propios gustos como comprar cosas para mí o salir de vez en cuando, ya que era lo justo y honesto de su parte. Claro, siempre con responsabilidad. ¿Lo ves? Ya estoy relacionando los 4 valores. Y bueno, continuando con el último valor, que es la honestidad, es algo que pone en evidencia la verdad y la sinceridad. Las personas honestas también son consideradas como responsables, justas y respetuosas. Es un valor que abarca todas las acciones y pensamientos del ser humano, genera confianza y no da espacio a las mentiras ni a los engaños. Me parece algo muy curioso cómo es que un valor se relaciona con otro, complementando así su esencia de cada uno de manera mutua, de modo que podemos entender que estos valores se ponen en práctica de manera cotidiana y a veces no nos damos cuenta o no le damos la importancia que deberíamos. Muchas gracias por esta explicación y muy detallada, por cierto, licenciado. No fue nada. Gracias a ti. Bueno, la bioética es una de las ramas de la ética que se dedica a promover los principios para la conducta más apropiada tanto de la vida humana como del resto de los seres vivos. Usted, como promotor de esos principios, háblenos sobre los derechos humanos y explíquenos qué función cumplen con cada persona.
Bueno, esto es algo más complicado, pero lo trataré de resumir lo que más me sea posible. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra constitución política, tratados internacionales y las leyes. Nadie que no sea humano será ignorado por los derechos. Fueron hechos para nosotros, sin importar tu sexo, color de piel, nacionalidad. Nada te quitará los derechos y todos tienen el deber de respetar los derechos de los demás. Y el cumplimiento de este deber tendrá como resultado la paz en la sociedad. Como dice la frase de uno de nuestros expresidentes más conocidos, el respeto al derecho ajeno es la paz. Algunos ejemplos son el derecho a la libertad, al respeto, a tener un techo, a no ser tratado con agresión, etc. Básicamente estos le dan un cierto poder a las personas para ser tratadas de forma justa y como iguales. Bueno, concluyendo mi participación, me gustaría decir que todos tenemos tanto derechos como valores y debemos respetarlos. No podemos exigir derechos sin poner a práctica los valores. Recuérdenlo siempre que puedan, por favor. Gracias por su explicación, licenciado. En verdad que fue un placer escuchar su punto de vista. El placer es todo mío. Espero haber abarcado todas sus dudas. Eso y más, licenciado. Gracias por estar aquí con nosotros y esperamos contar con usted en una próxima misión. Muchas gracias. Pues bien, con todo esto podemos figurar una idea de lo que la ética representa en la sociedad y para nosotros como seres individuales, ya que determina cómo debemos actuar como miembros de una sociedad en materia de deberes, derechos, obligaciones, justicias y otras virtudes. Pero cada persona aprende a formar su propia visión del mundo a partir de lo que se transmite en su comunidad, desarrollando así un criterio propio, involucrando los valores inculcados del individuo. Además, con la existencia de la ciudadanía, un individuo adopta un sentido de identidad y de pertenencia. Pero para hacer uso de un ejercicio activo ciudadano, se implica la participación y la acción de organizarse, participando de manera democrática y haciendo uso del acceso a la información y de la capacidad crítica personal e individual. Por ello, es que el sentido sociocultural de la ética adquiere significado a partir del actuar ético del individuo, ya que influye en sus acciones y sus decisiones en la sociedad. Algo muy importante para ser partícipes del sentido sociocultural es la aceptación por parte del individuo de las normas establecidas en una sociedad, llegando a esto por la reflexión y el convencimiento. Aunque de igual manera puede existir una aceptación por comodidad, pero que más bien en cambio también se puede no aceptar las convenciones establecidas en un orden social, llegando a ofrecer para ello alternativas que se consideren más adecuadas para que aquellas sean a su vez sustituidas. Todo esto se basa en un juicio ético y moral, ya que si no se analiza con un dilema ético las opciones de una situación o no existe una reflexión sobre los valores de manera jerárquica, no se podrá llegar a una resolución pertinente de un problema. Así que podemos decir que sin la ética no existe una sociedad, ya que nos formaríamos socialmente indiferentes con los demás, satisfaciendo las necesidades de uno mismo sin considerar la empatía por otros. Con esto no se abriría paso al razonamiento, sino al ser instintivo de cada uno. Por ello, la ética es un principio fundamental para todo ente social, sirviendo como fundamento para mantener una relación humana más estrecha, garantizando la convivencia adecuada entre un individuo y otro. Pues bueno, con todo esto, damos por concluido este podcast. Doy gracias a mis colegas por haber participado en esta actividad y les doy gracias a ustedes por habernos escuchado. Esperamos que esta información les haya servido y les permita ejercer de manera correcta en su vida lo que es la ética. Los esperamos en la siguiente emisión con temas nuevos y recuerden, la buena conciencia es la mejor almohada para dormir. Bien, esto fue todo. Gracias.